Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Escucha bien porque no lo repetiré. Si estás oyendo esto, ya es tarde. No recuerdo el momento exacto en que empecé a unir las piezas. Eso es lo inquietante. No hubo una revelación clara, ni una noche de insomnio decisiva, ni un documento marcado como clasificado cayendo en mis manos. Fue algo más lento, más erosivo, como si alguien hubiera diseñado el proceso para que yo mismo dudara de cuándo empezó todo. Trabajaba en análisis de datos, nada glamuroso, cruce de métricas, informes de comportamiento digital, patrones de consumo de información. Durante años fui un engranaje más dentro de una consultoría que prestaba servicios a entidades públicas y privadas, ministerios, agencias regulatorias, departamentos de comunicación institucional. Nada secreto, todo perfectamente legal. Eso creía. El primer archivo que me llamó la atención no tenía nada de especial. Un informe interno sobre engagement negativo sostenido en redes sociales. La variable que lo distinguía no era el alcance ni el tiempo de exposición, sino una medición secundaria. Respuesta fisiológica estimada. El término me pareció exagerado, casi pseudocientífico. Cortisol proyectado. No era una medición directa, claro. Nadie estaba extrayendo sangre a millones de usuarios. Era un cálculo estadístico basado en comportamiento, frecuencia de actualización, permanencia en contenido adverso, interacción compulsiva, incapacidad de desconexión. El informe afirmaba, con una frialdad inquietante, que ciertos patrones de consumo digital correlacionaban con niveles crónicamente elevados de cortisol. Estrés sostenido. Lo leí como quien ojea algo ajeno. No me alarmó, no todavía. El problema fue que ese término empezó a aparecer en otros documentos, en otras reuniones, en correos que no estaban dirigidos a mí, pero que yo podía ver. Optimizar curva de estrés, mantener activación basal elevada, evitar resolución emocional. Nadie hablaba de manipulación, nadie hablaba de control. Usaban palabras técnicas, limpias, casi médicas, como si la población fuera un organismo que debía mantenerse en cierto umbral químico para funcionar mejor, o para obedecer mejor. Con el tiempo entendí que el doom scrolling no era un efecto colateral, era un objetivo. Los algoritmos no estaban fallando, estaban funcionando exactamente como se diseñaron. El modelo era elegante, cruelmente elegante. Exposición constante a contenido negativo, crisis, violencia, amenaza, colapso. El cerebro responde con estrés. El cortisol sube, la mente pierde flexibilidad, se reduce la capacidad de relativizar, de cuestionar, de postergar la reacción. El individuo entra en modo supervivencia. Y entonces, dopamina. Un video amable, un recuerdo feliz, un estímulo placentero. El alivio químico llega como recompensa. El cerebro aprende la secuencia. Estrés primero, alivio después. Repetir, repetir, repetir. Adicción funcional. Cuando planteé una duda técnica en una reunión, solo una, muy medida, el silencio fue inmediato.
Nadie me contradijo, nadie me apoyó. Simplemente pasaron al siguiente punto del orden del día, como si yo no hubiera hablado. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó cuando intenté rastrear el origen de ciertos parámetros. Algunos coeficientes no aparecían en la documentación pública, no estaban en papers académicos, no figuraban en ningún repositorio estándar. Sin embargo, se usaban con una confianza absoluta. Pregunté de nuevo, esta vez a un colega con más años que yo. Eso no lo vas a encontrar, me dijo sin mirarme. No está pensado para que lo encuentres. Esa noche dormí mal, no por miedo, por una sensación más incómoda, la certeza de que había hecho una pregunta equivocada. A partir de ahí, las anomalías se acumularon. Reuniones canceladas sin explicación, accesos revocados por error, versiones de informes que yo recordaba haber leído, pero que ya no existían. Empecé a guardar copias locales, capturas, audios, no por paranoia, por método, o eso me repetía. El patrón se volvió imposible de ignorar cuando noté que los mismos términos aparecían fuera del ámbito laboral, en noticieros, en campañas de salud pública, en segmentos de televisión matutina. Reducción del estrés, manejo del cortisol, bienestar emocional en tiempos difíciles. Era el mismo vocabulario, la misma estructura. Primero alarma, luego alivio. Primero amenaza, luego solución. Una noche, exhausto, dejé el televisor encendido. Señal abierta, Canal Nacional. Un segmento de 7 minutos sobre cómo reducir el cortisol y vivir una vida más tranquila. Miré el reloj. Exactamente 30 minutos antes, había cerrado un informe interno sobre optimización de ciclos de estrés poblacional. 30 minutos. Demasiado preciso para ser coincidencia. Demasiado banal para ser una prueba. Ahí empezó lo peor. La duda sobre mí mismo. ¿Estaba viendo patrones donde no lo sabía? ¿Mi cansancio estaba reinterpretando lo cotidiano como amenaza? ¿Era yo el que había cambiado o el sistema que se había vuelto visible? Pedí vacaciones. Me las concedieron sin resistencia. Demasiada facilidad, como si alguien hubiera previsto esa decisión. Durante esos días, el flujo no se detuvo. Al contrario, mis dispositivos parecían saber cuándo estaba más vulnerable. El contenido negativo aumentó. Las recomendaciones se volvieron más intensas, más personales y al mismo tiempo más reconfortantes después. Era un ciclo perfecto. Intenté desconectarme, literalmente, apagar todo, pero aún fuera de las pantallas, el discurso estaba ahí, en la radio, en carteles, en conversaciones ajenas. El estrés como enemigo, el estrés como problema individual, nunca como diseño sistémico. Encontré un audio viejo en uno de mis respaldos, una reunión que no recordaba haber grabado. En ella una voz, no la mía, decía: no buscamos controlar lo que piensas, solo reducir su capacidad de replantear lo que sienten. Esa frase me persigue todavía. Intenté contactar a una periodista que había escrito sobre manipulación algorítmica años atrás. Su correo ya no existía. Su perfil estaba inactivo. Un antiguo colega suyo me respondió con una frase seca. Dejó el tema, por salud. Empecé a notar cambios en mi entorno personal. Amigos que evitaban ciertos temas conmigo. Familia que me sugería, con cuidado, que estaba muy tenso, que quizá debía alejarme del trabajo. La narrativa se cerraba sobre mí. Un último documento apareció en mi bandeja una madrugada, sin remitente claro, sin clasificación, solo un título: Protocolo de Estabilidad Cognitiva Poblacional. No decía nada que no supiera ya. Ese era el truco. Solo lo organizaba todo en una lógica imposible de desver.
El estrés no era una falla. La ansiedad no era un efecto secundario. La confusión no era accidental. Era el terreno ideal. Quien vive bajo cortisol constante no conspira, no se organiza, no cuestiona estructuras abstractas, reacciona, se cansa, acepta soluciones simples. El documento terminaba con una nota operativa. La percepción de descubrimiento debe ser neutralizada mediante saturación emocional y desacreditación progresiva del individuo. No decía mi nombre, no hacía falta. Hoy ya no trabajo allí. Oficialmente renuncié. Extraoficialmente me soltaron. Demasiado conocimiento, demasiado ruido interno. No desaparecí. Eso habría sido evidente. Me dejaron seguir existiendo, pero fuera del sistema. O eso creo. Sigo viendo los mismos patrones, las mismas secuencias, la misma danza química entre miedo y alivio. Y cada vez que alguien dice que todo esto es casualidad, recuerdo aquella frase del audio. No quieren controlar lo que piensas, solo quieren decidir cuánto estrés necesitas para dejar de pensar. Y a veces, cuando el televisor vuelve a hablar de bienestar justo después de una avalancha de malas noticias, apago la pantalla y me quedo en silencio. Porque hay cosas que una vez vistas, ya no se pueden desver. Y porque esta información, lo sé ahora, nunca debió ser. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. En 2018 vivía en un apartamento compartido con 2 amigos, en un edificio viejo pero funcional, de esos que no llaman la atención. Nada especial. 3 habitaciones pequeñas, una cocina angosta, una sala con un sofá que crujía al sentarse y un balcón que daba directamente a una quebrada. No un río grande, sino una de esas corrientes urbanas que sobreviven entre edificios, con olor a humedad y vegetación oscura. Yo trabajaba en turnos largos, llegaba cansado, con la cabeza llena de números y pendientes. Mi rutina era siempre la misma: llegar, dejar las llaves en el mismo plato junto a la puerta, lavarme las manos, ayudar a cocinar, o simplemente sentarme a esperar que la comida estuviera lista. Nada raro, nada fuera de lugar. No creía en fantasmas, nunca lo hice. Si algo se caía, era gravedad. Si sonaba algo, era el edificio. Si sentía miedo, era estrés. Uno de mis amigos, al que siempre le decíamos el rumbi, tenía una costumbre particular, pero inofensiva. Todas las noches, después de comer, separaba un poquito de las sobras, no más de un par de bocados. Abría el balcón y los dejaba caer a la quebrada. No era basura, no era desperdicio. Para él era una ofrenda. Antes de comer, siempre hacíamos una pequeña oración. Nada exagerado, un agradecimiento breve. Él decía que la comida bendecida, el prasadam, no solo nutría el cuerpo, sino que elevaba a quien la recibiera, animales, personas, lo que fuera. Yo nunca discutí eso. No me parecía raro, mucho menos peligroso. Durante meses, esa rutina se repitió sin falta. Y el apartamento era normal, tranquilo, silencioso. Todo cambió cuando él se fue de viaje,
2 semanas. Visitar a la hermana. Nada grave. Durante ese tiempo, mi novia se quedó con nosotros. Éramos 3 personas en el apartamento. Seguíamos cocinando igual. Seguíamos bendiciendo la comida, pero nadie volvió a tirar nada a la quebrada. Los primeros días no pasó nada. Luego empezaron sensaciones pequeñas, difíciles de explicar. Una incomodidad leve. La cocina empezó a sentirse distinta, más fría que el resto del apartamento, incluso con las ventanas cerradas. Pensé que era la humedad. El edificio daba directo al agua. Tenía sentido. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí algo muy concreto. La sensación de que alguien estaba parado justo detrás de mí. No una presencia abstracta, una cercanía física, como si alguien respirase despacio, muy cerca de la nuca. Me giré de inmediato. No había nadie. Me reí solo. Pensé lo obvio. Cansancio, turnos largos, sugestión. No lo comenté. Al día siguiente, mi novia dijo algo parecido. Lo dijo sin dramatismo, como quien comenta que hay un mosquito rondando. ¿No sientes raro aquí?, me dijo, como que uno no está solo. Le dije que era la casa, que todos los apartamentos viejos hacen ruidos, que la mente se llena de ideas cuando uno está cansado. Ella aceptó la explicación. Yo también, al menos en voz alta. Las sensaciones empezaron a repetirse, siempre en la cocina, nunca en las habitaciones, nunca en la sala. Cada uno lo vivía por separado, nunca al mismo tiempo. Estar solo ahí se volvió incómodo, no miedo todavía, más bien una presión constante, una exhaustión extraña. Permanecer 10 minutos cocinando se sentía como 1 hora. Empezaron los ruidos. No golpes, no cosas cayendo, movimientos suaves, como algo desplazándose lento, un roce, una respiración lenta y pesada que no coincidía con la de nadie más. Una madrugada escuché claramente la puerta de la nevera abrirse, el sonido inconfundible del sello de goma separándose, luego el cierre. Me levanté de la cama. La cocina estaba vacía, la nevera abierta. Pensé que uno de los otros había ido por agua. Nadie más estaba despierto. Al día siguiente, los 3 coincidimos en algo inquietante. Dolores de cabeza repentinos, una pesadez corporal que no se quitaba ni durmiendo. Estar en la cocina nos drenaba. No hablábamos de algo, hablábamos de esa sensación, hasta que una noche, sin planearlo, la tensión explotó. Estábamos los 3 en la cocina. La atmósfera se sentía densa, cargada. El aire parecía más frío, más pesado. Yo estaba cansado de racionalizar. Dije en voz alta, sin pensarlo mucho, con un tono casi de reto: bueno, si de verdad hay alguien aquí, den una señal ya. No terminó la frase cuando mi cuerpo reaccionó. Todo el lado derecho se me erizó de golpe, no poco a poco, no gradual, fue instantáneo, un frío interno, como si me hubieran inyectado agua helada directamente en los músculos. Me quedé rígido, sin aire. Mi novia soltó un gemido bajo. Dijo que sentía un peso en los hombros, como si alguien se le hubiera apoyado. El otro rumbi empezó a respirar mal, rápido, como si el pecho no le alcanzara. No vimos nada, pero era imposible negar lo que estaba pasando. La sensación no era violenta, no era agresiva, era desesperada, una necesidad urgente, una presencia rodeándonos,
no una sola, sino varias, con la misma carencia. Ahí apareció una idea que ninguno dijo en voz alta, pero que todos entendimos. Tenía hambre. Esa noche no dormimos, prendimos luces, velas, mantras, pegamos imágenes espirituales en las paredes, no como ritual elaborado, sino como defensa improvisada, como personas asustadas haciendo lo único que saben hacer. En los días siguientes, la sensación empezó a disminuir. No desapareció de inmediato, se fue retirando, como algo que se aleja a regañadientes. Cuando mi amigo volvió del viaje, le contamos todo. No se rió, no se asustó, solo se quedó en silencio. Esa misma noche retomó su costumbre, separó un poco de comida, salió al balcón. Esta vez hizo una oración más larga, más consciente. Después de eso, no volvió a pasar nada, ni ruidos, ni frío, ni pesadez. Vivimos 2 años más en ese apartamento, en completa calma. Nunca afirmamos que fuera un espíritu, nunca dijimos que fuera algo sobrenatural. Solo sabemos esto. Cuando la rutina se rompió, algo cambió. Cuando volvió, todo se calmó. Desde entonces, nunca tiro comida a la basura sin pensarlo 2 veces. Y cuando escucho a alguien decir que las casas están vacías, me pregunto si alguna vez han dejado de alimentar algo que no sabían que estaba ahí. Por cierto, ¿estás seguro de que en tu casa nadie espera algo cada noche justo cuando apagas la luz? Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. No recuerdo exactamente en qué momento volvió la ansiedad. No fue al comprar los tiquetes, ni cuando empecé a empacar la ropa del bebé. Fue después, cuando todo ya estaba decidido y no había marcha atrás. Vivimos en Ontario, Canadá. Invierno largo, rutinas claras, días que se repiten sin sorpresas. Yo acababa de tener a mi hijo hacía pocas semanas. Dormía poco, comía a deshoras y mi cuerpo todavía no terminaba de entender que ya no era solo mío. Las noches eran una secuencia de llanto, silencio, biberones tibios y ese cansancio raro que no se va con dormir. La visita a Filipinas era una celebración familiar. Mi abuela materna seguía viva, lúcida, fuerte a su manera. Vivía sola en la misma casa de siempre, en Cebú. Una casa amplia, antigua, funcional. Nada extraordinario en apariencia. Ventanas grandes, pisos de madera, ventiladores de techo que giraban lento, como si siempre tuvieran sueño. La idea era simple, que conociera a su bisnieto. Mi familia insistía en que nos quedáramos con ella, por tradición, por economía, por lo correcto. Yo asentía, pero algo dentro de mí no terminaba de aceptar ese plan, porque esa casa nunca fue solo una casa para mí. Desde niña tuve ahí experiencias que nunca supe explicar, pero durante años las reduje a imaginación infantil, a cuentos de empleadas domésticas,
a miedo heredado. Me repetí muchas veces que ya era adulta, que tenía 27 años cuando ocurrió lo último, que ahora iba con mi esposo, que ahora tenía fe, que ahora era madre. Nada de eso calmó la sensación. Durante los días previos al viaje, empecé a notar detalles mínimos. Soñaba con la casa, pero no con escenas claras. Eran fragmentos. El pasillo largo, el sonido del piso al crujir, una puerta que nunca se cerraba del todo. Me despertaba con la sensación de haber escuchado mi nombre, dicho en voz baja. Pensé que era ansiedad posparto. Busqué explicaciones médicas, falta de sueño, cambios hormonales. Hablé con mi mamá. Me dijo lo mismo de siempre. Eso ya pasó. Eras una niña impresionable. Mi esposo fue práctico. Dijo que no había nada que temer, que todo estaba cubierto. Pero entonces recordé mi última visita. Tenía 27 años. Me quedé sola en la casa de mi abuela durante 3 semanas. Ella dormía temprano. Las empleadas se iban al anochecer. Yo me quedaba en la habitación del fondo, la que da al patio interno. La primera noche no pasó nada. La segunda tampoco. La tercera noche me desperté por un olor. No era desagradable, era familiar. Un perfume antiguo, el mismo que usaba una tía fallecida cuando yo era niña. Un olor que no debería existir ahí. Me senté en la cama. Pensé que lo estaba imaginando. El ventilador del techo se apagó solo. Luego escuché pasos. No fuertes, no rápidos. Pasos medidos, como de alguien que conoce el piso. No grité, no me moví. Me repetí que era la casa acomodándose, que eran ruidos normales, hasta que sentí el peso en el borde de la cama. No fue brusco, fue cuidadoso, como alguien que se sienta despacio para no despertar a otro. Esa noche no dormí. Nunca se lo conté a nadie. Durante esta nueva visita planeada, empecé a hacer preguntas que nunca había hecho. A mi tía le pregunté por la historia de la casa. Me dijo que siempre había sido de la familia, que antes hubo una muerte, sí, pero hacía décadas. Un pariente lejano. Nada extraño. A una antigua empleada, ya retirada, le pregunté si había escuchado cosas. Me miró en silencio demasiado tiempo antes de responder. Dijo que sí, que todas escuchaban algo, que por eso ninguna se quedaba a dormir. No habló de fantasmas, habló de presencia, de sentir que alguien observaba desde los pasillos, de puertas que aparecían cerradas, de voces que no llamaban, solo murmuraban. Mi abuela nunca hablaba del tema. Cada vez que se mencionaba algo extraño, cambiaba de conversación o rezaba. Decidí que esta vez no me quedaría en la casa. Propuse alquilar un Airbnb cercano, llevarlos a pasar el día, volver en la noche. Mi abuela se negó rotundamente. Dijo que esa casa siempre había cuidado a la familia, que no había nada que temer, que irse era una falta de respeto. La presión aumentó. Yo empecé a sentirme sola con la decisión. Llegamos a Cebú una tarde húmeda. El aire era espeso. El bebé dormía. Mi abuela nos esperaba en la puerta. La casa estaba igual. Nada parecía fuera de lugar. La primera noche fue tranquila. La segunda también. La tercera noche desperté con el mismo olor. Esta vez mi esposo también lo sintió. No dijo nada al principio. Se incorporó, olió el aire. ¿Qué es eso?, me preguntó. Asentí. El ventilador se apagó.
Escuchamos pasos en el pasillo. Mi esposo se levantó, abrió la puerta, no había nadie. Cuando regresó, el bebé estaba despierto. Miraba fijo hacia el rincón de la habitación. No lloraba, solo observaba. Yo sentí frío localizado, no en toda la habitación, solo en la espalda. Al amanecer, encontré marcas en mi abrazo. No eran rasguños, eran huellas, como de dedos. No había explicación lógica. Esa noche hablé con mi abuela. No la confronté, no acusé, solo pregunté. Mi abuela suspiró. Me dijo que la casa había visto mucho, que había cosas que no se fueron, que algunas presencias se apegan a la sangre, no al lugar. Me pidió que no me fuera, me pidió que confiara. Esa noche no dormí, recé. No pedí explicaciones, pedí protección. Sentí por última vez el peso en la cama, pero esta vez no hubo miedo, solo una sensación de despedida. Al día siguiente, insistí en irnos al Airbnb. Mi abuela no protestó. Desde que regresamos a Canadá, nada extraño ha ocurrido. Pero hay detalles. Mi hijo a veces mira rincones vacíos y sonríe. Nada alarmante, nada definitivo. Yo no volví a soñar con la casa, pero nunca olvidé una frase de mi abuela. No todo lo que se queda quiere hacer daño. No sé qué había en esa casa. No sé si era un fantasma. No sé si era memoria, culpa o algo que nunca se fue. Solo sé que no estaba vacía. Y si estás escuchando esto en una casa familiar, una de esas donde todos dicen, aquí nunca ha pasado nada, tal vez valga la pena preguntar por qué nadie habla de eso. Porque a veces el silencio también es una forma de presencia. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. No empecé a creer en nada nuevo. Eso es importante aclararlo. Yo ya trabajaba con anomalías, no en el sentido popular de la palabra, sino en el técnico. Datos que no encajan, ruido estadístico que se repite demasiado, señales que sobreviven a todos los filtros. Soy ingeniero en telecomunicaciones, con especialización en análisis de señales. Durante años trabajé como contratista para observatorios y consorcios privados que procesan información satelital. Nada glamuroso. Turnos largos, pantallas llenas de gráficas, café recalentado, manuales técnicos escritos para que nadie los lea completos. Mi vida era estable, predecible. El universo, hasta ese punto, también lo era. Cuando se hablaba de ovnis en los pasillos, era siempre con ironía. El tema aparecía solo para burlarse de algún reporte mal calibrado o de un sensor defectuoso. Nadie serio apostaba su reputación por eso. Yo menos que nadie. Todo empezó con una anomalía matemática, no visual, no luminosa, no algo en el cielo. Era un patrón, una secuencia de pulsos electromagnéticos detectados por 3 sistemas distintos, en rangos diferentes, separados geográficamente. Eso ya era raro, pero lo verdaderamente inquietante era su estructura. No era aleatoria, no era ruido cósmico, no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. La señal seguía una progresión basada en relaciones matemáticas puras, razones,
intervalos, repeticiones que solo tienen sentido si hay intención detrás. No transmitía información en el sentido humano. No había imágenes, ni sonidos, ni símbolos. Era una demostración, como si alguien estuviera diciendo: sabemos que sabes contar. Lo primero que hicimos fue descartar interferencias humanas, satélites, pruebas militares, proyectos privados. Nada coincidía. Elevé el informe como anomalía técnica. La respuesta fue rápida, demasiado. Me pidieron que dejara de trabajar en eso. No hubo amenaza, no hubo intimidación directa, solo una reasignación. El tipo que me llamó no era militar, no llevaba uniforme, no se presentó con nombre completo. Hablaba con calma, como quien explica un cambio de horario. Esto no va a escalar, no porque esté mal, sino porque no es relevante. Esa frase me quedó sonando. ¿No es relevante? ¿Para quién? Guardé copias de los datos, no por paranoia, sino por costumbre profesional, el hábito de no borrar algo que no entiendes. Esa noche no dormí, no por miedo, por una idea que empezó a tomar forma. La señal no estaba dirigida a nosotros. Durante semanas analicé los datos en privado. Descubrí algo que no figuraba en ningún reporte. La señal se ajustaba en tiempo real a variaciones del entorno espacial. No reaccionaba a la Tierra, reaccionaba al sistema solar como un todo, como si el planeta fuera irrelevante. Era una especie de baliza, no un saludo, no una advertencia, un marcador. Entonces entendí por qué nadie quería seguir el hilo. Si eso era cierto, la implicación no era invasión ni contacto diplomático, era algo más difícil de aceptar. No éramos el objetivo, éramos el ruido de fondo. Empecé a notar algo curioso. Mientras a nivel público el discurso era de escepticismo, a nivel privado ciertos sectores estaban nerviosos. No científicos, no académicos, ejecutivos, inversionistas, gente con acceso a información privilegiada, búnkeres, proyectos de aislamiento, movimientos financieros erráticos. No actuaban como quien teme una guerra, actuaban como quien teme perder relevancia. Pensé en algo que nunca se dice en voz alta. Nuestro sistema no está diseñado para la verdad, sino para la continuidad. Y si llegaba algo que no nos atacaba, no negociaba, no nos necesitaba, eso sí sería aterrador para quienes viven del control. La señal cambió, no se intensificó, se refinó. Introdujo una variación que solo podía detectarse si alguien estaba observando con atención. Era una respuesta, no a mí, no a la humanidad, al acto de observar, como si el simple hecho de medir alterara el mensaje. Ahí me quebré, no emocionalmente, conceptualmente. Toda nuestra historia gira alrededor de la idea de ser importantes, centrales, elegidos por algo o alguien. La señal decía otra cosa, sin decir nada. El universo no gira alrededor de ustedes, y eso no es una amenaza. No hubo traducción, no hubo diálogo, hubo comprensión. Un instante en el que entendí que la inteligencia que emitía esa señal no necesitaba comunicarse como nosotros. Su existencia no dependía de ser reconocida. Nosotros sí. Comprendí que no venían a salvarnos, ni a destruirnos. Venían porque el universo es más grande que nuestras narrativas. Eso no lo puedes poner en un paper. Eso no lo puedes decir en una rueda de prensa. Porque no cambia nada y al mismo tiempo lo cambia todo. El proyecto se cerró. Los datos fueron archivados, clasificados, diluidos en burocracia. El mundo siguió igual. La gente discutía de política, de dinero, de bandos. Yo volví a mi rutina, pero algo se rompió. Ya no puedo mirar el cielo como antes, no con miedo, con humildad. Sé que no estamos solos y sé que no somos el centro. A veces en la madrugada reviso los sensores públicos, busco variaciones mínimas, no porque espere algo inmediato, sino porque ahora sé que cuando vuelva a ocurrir, no será un anuncio, será otra demostración silenciosa de que hay cosas enormes que no vienen por nosotros y aún así nos obligan a crecer. Y si eso tan grande que viene no es malo, sino simplemente verdadero, tal vez el problema nunca fue el contacto,
Tal vez el problema es que no estamos listos para aceptar que el universo no nos debe nada, y aún así sigue hablándonos. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Nunca me gustaron las mañanas en Eden. No por algo dramático, era un pueblo cualquiera, de esos donde el bus pasa cada 40 minutos, donde el panadero abre antes de que amanezca y donde todos saben a qué hora sales a trabajar. Eden olía a café recalentado, a gasolina barata y a humedad. Siempre a humedad, incluso en verano. Ese día me desperté con el ruido de la cafetera eléctrica de mi mamá, la misma de siempre, una Oster blanca con una grieta en el costado. El sonido irregular del goteo me perforaba la cabeza. No tenía hambre, pero igual serví el desayuno. Pancakes congelados, miel de maple artificial, jugo de naranja en caja y un pan dulce que llevaba 3 días en la alacena. Era mi desayuno favorito. Lo boté todo a la basura sin probarlo. No había dormido, no había comido, no me había bañado. Llevaba días así. No por depresión clínica ni nada que sonara serio. Era cansancio, un cansancio espeso, acumulado, como si el cuerpo supiera algo antes que la cabeza. Prendí el televisor, señal abierta, dibujos animados viejos, voces exageradamente felices. Me dejé caer en el sofá hundido de mi mamá, ese que siempre cruje al sentarse. El sonido me resultó extrañamente tranquilizante, familiar, real. Busqué algo más fuerte en el mueble del bar de mi papá, whisky barato, un sorbo, arcadas, otro. Media botella después, los ojos me ardían y la garganta quemaba, pero al menos el ruido mental bajó un poco. Pensé que tal vez ese era el día en que por fin me iba a quebrar. Quería quebrarme. No pasó. Cuando la sirena del pueblo sonó, grave, metálica, arrastrada, supe que ya no podía seguir fingiendo normalidad. Esa sirena sonaba solo una vez al año, siempre a las 10 en punto, siempre igual. Me levanté, sentía el cuerpo anestesiado, como si no fuera del todo mío. Agarré la maleta que había preparado la noche anterior y salí de la casa. La señora Harriet, la vecina, estaba esperándome. Siempre lo estaba. Jay, dijo, con una sonrisa demasiado ensayada. Sostenía el periódico del día, primera página, lo acomodó con cuidado para que los nombres se vieran bien, todos los nombres, el mío incluido. ¿Estás borracho, mi amor? Normalmente la toleraba, era parte del paisaje, como el poste torcido de la esquina o el perro que baldraba a las 6 de la mañana. Pero ese día algo se soltó dentro de mí. Sí, le dije, sonriendo, borracho perdido. No sé por qué lo dije así,
tal vez porque ya no importaba. Me subí al carro. Antes de arrancar, bajé la ventana. Y por cierto, añadí, odio su corte de pelo, y fui yo el que le rompió la ventana cuando tenía 8 años. Esperé un insulto, un grito, algo humano. En cambio, sonrió más. Ojalá te elijan hoy, que te diviertas. Arranqué sin responder. En el retrovisor vi el periódico. Mi nombre estaba encerrado en un círculo brillante, marcador de escarcha. No era la primera vez que lo veía, solo que nunca había querido pensar demasiado en eso. Hola. Casi me estrello. Wes estaba en el asiento trasero. Wes sonreía como si nada estuviera mal, como si ese fuera un día cualquiera. Tenía esa sonrisa suya, torpe, esperanzada, que siempre me daba rabia y alivio al mismo tiempo. «Ese fui yo», dijo, «el de la ventana». No respondí. Me agarró las manos desde atrás. Estaban frías, demasiado frías. «Va a salir bien», susurró. No le creí. Nunca le había creído del todo. En la plaza principal ya estaban armando las filas, hombres a un lado, mujeres al otro. Nadie preguntaba nada, nadie discutía, te empujaban y ya. El escenario estaba montado desde temprano. Un hombre de traje caro subió al micrófono. No era del pueblo, nunca lo era. Su voz sonaba entrenada, pulida. «Bienvenidos a nuestra lotería anual», dijo. 3 seleccionados, indemnización garantizada para las familias. Usaban palabras limpias, técnicas, nunca decían lo que realmente pasaba. Yo no miré el bombo. Cuando dijeron el nombre de Wes, el mundo se me apagó un segundo. Grité, me sujetaron, él caminó solo. Lo obligaron a arrodillarse. Una mujer de vestido blanco le clavó una aguja azul en la sien. Fue rápido, clínico. Por un segundo pensé que iba a resistirse. No lo hizo. Se levantó sonriendo. Vomité. Volví a casa solo. No pensé en Wes durante años. Cada vez que lo hacía, algo en mi pecho se rompía. Necesité pastillas, terapia, distancia. Me fui del pueblo. Años después, una noche cualquiera, volviendo borracho a casa, escuché pasos detrás de mí. Oiga, pobre huevón. No me giré, corrí. No fue suficiente. Manos frías, una navaja, dolor húmedo en el estómago. Caí. Cuando levanté la vista, lo vi. Era su cara. No su cuerpo, su cara. El mismo gesto, la misma sonrisa torcida, pero el resto, no. Ojo de vidrio, dientes limados, tatuajes mal hechos, quemaduras. «Todavía estoy aquí», murmuró, y entonces entendí. No se habían llevado su cuerpo, se habían llevado a Wes. Sobreviví, eso dicen los informes, pero desde entonces no puedo dormir con la puerta entreabierta, no puedo escuchar pasos detrás de mí sin tensarme, no puedo ignorar los rituales que la gente normaliza, porque Eden no es el único lugar así. Y porque ahora sabes esto. Por cierto, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que firmaste algo sin leerlo del todo?
Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.